Está confundiendo valor de uso con propiedad natural. ¿Y qué es lo que constituye un hecho histórico, según Marx, allí en lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que constituye un hecho histórico? ¿Tu nombre? ¿Cómo? ¿Tu nombre? Juliet. A ver, Juliet. Las diversas propiedades con los diversos aspectos constituyen un hecho histórico. ¿Cómo no? Póngase serio. ¿Serio? ¿Cómo así se ¿Tu nombre? A ver, Leonardo. Las diferentes modalidades de uso de las cosas constituyen un hecho. Pero piénsenlo de acuerdo a la discusión en que incurre Nicolás Bacon. ¿Qué es el hecho histórico? ¿Tu nombre? A ver, Carolina. Niños, Es el descubrimiento de la funcionalidad de los objetos o sea, la actividad que tienen, para qué funcionan, para qué pueden servir. ¿Tu nombre? Carolina. Entonces, ¿qué es lo que confunde Nicolás Bacon? Nicolás Bacon lo que confunde es el valor que tienen, las características que poseen. Mejor dicho, me quité la palabra ahora y quedo yo de tiro en el oído. Las características que poseen con su funcionabilidad. ¿Por qué no lo dices como lo dijimos? No. Contestar así, quiebra a una pregunta del examen. El valor de uso con las propiedades. ¿Qué es lo que confunde? ¿Qué es lo que confunde Nicolás Bacon? ¿Tu nombre? A ver, Pilar. Propiedad natural, digamos. Confunde valor de uso con propiedad natural. ¿Y en qué consiste el hecho histórico? Un momentito que aquí hay una Pilar que está respondiendo. No. Es más, teniendo en cuenta que la conclusión de Nicolás Bacon, decirme, ¿cuál es el hecho histórico? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? El hecho histórico es el por qué y el para qué se usan. no. Ángela. Bueno, el hecho histórico son las diversas propiedades que tiene y cómo pueden emplearse esas propiedades. Ese es el hecho histórico. El hecho histórico es aprender a utilizar las propiedades naturales. O sea, el imán tiene la propiedad natural de atraer al hierro, pero el hecho histórico es aprender a utilizar esas propiedades. Ese es el hecho histórico. Aprender a utilizar las propiedades de las cosas para satisfacer necesidades del ser humano. Les pongo un ejemplo así bien cansón y bien extravagante. Todos aquí en Colombia hemos padecido, pero les digo que es un ejemplo cansón, esos animalitos que zumban bien cansones y no han dormido. ¿Ustedes creen que el zancudo tiene propiedades naturales? claro. ¿O no? Pregunto, ¿ustedes creen que el zancudo tiene propiedades naturales? Sí. Claro, ¿cómo no va a tener propiedades? Claro que tiene propiedades naturales. Pero el hombre ya sabe utilizar las propiedades naturales para satisfacer necesidades del hombre. No. Por lo tanto, el zancudo tiene propiedades naturales, pero no es un valor de uso. Tiene propiedades naturales. Pero cuando
el hombre descubra propiedades naturales del zancudo. Ah, se vuelve objeto útil. Entonces vamos a tener que ya de los zancudos especiales. Ya no lo matamos. Miren ustedes el problema. Discuten entre ustedes, a ver si os quedó ya perfectamente claro. Contestaste la mitad. Tu nombre. A ver, Alexandra. La diversa naturaleza de los objetos que se trata de medir. La otra, Correcto. Entonces tenemos que... Entonces, uno. Explicar esa primera parte. Que la diversidad de medidas responde por una parte a la diversa naturaleza de lo que queremos medir. A ver, Sara. bueno, eso nos quiere explicar que, digamos, medir ciertos objetos es diferente a medir otros. Digamos, medir la altura de un edificio con una libra de carbono sería imposible. Es por la No se puede medir la altura en gramos. en libras. Muy bien. No se puede medir la altura en libras o en gramos. No se puede. Exactamente, ese es. Ese es. Nosotros no podemos medir la distancia entre Bogotá y Girardot en litros. Entonces depende de lo que queremos medir. Depende de lo que queremos medir. Y entonces, ese 1 nos va a dar qué diversidad. Ese 1 nos va a dar qué diversidad de medidas. ¿Quién quiere contestar? ¿Ese? La diversidad de medidas responde, por una parte, a la diversa naturaleza de lo que queremos medir. Entonces, respondiendo a 1, ¿cuál es la diversidad de medidas que vamos a encontrar? Por ejemplo, ¿cuál? Un poquito de silencio. ¿Tu nombre? Didán. A ver, Didán. Metros, gramos, centímetros. No. Tiene que contestar en una forma más general. Estamos en 1. Usted no tiene por qué meterme nada de convenciones. A ver, Didán. Metros, litros. No, sigue con convenciones. ¿Tu nombre? Diana. A ver, Diana. Medidas de longitud. Ay, gracias, Diana. Exactamente. Medidas de longitud. Medidas de superficie. Medidas de peso. Medidas de capacidad. Eso es. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó hace un momento? Muy bien, Diana. Eso es 1. Entonces, la diversidad de medidas responde a, primero, a la diversa naturaleza de lo que queremos medir. Puede que lo que queramos medir son pesos. O puede que lo que queramos medir sean superficies. O puede que lo que queramos medir sean cuestiones de capacidad. Estamos midiendo cosas útiles. Puede que lo que queramos medir sean, por ejemplo, cantidad de energía eléctrica consumida en la casa. Entonces tenemos el kilovatio hora. Kilovatios hora. Para medir los objetos útiles. Bien, entonces, o sea, para medir el voltaje, o para medir la resistencia, o para medir la intensidad eléctrica. Bien. Ahora,
Con respecto a 2, nos dice que también la diversidad de medidas responde a qué? Responde a las diversas, a la distinta naturaleza, acá a las diversas convenciones humanas. A las diversas convenciones humanas. Ahora van a pensar ustedes en 2. Claro que yo no puedo seguir así durante todo el año. Porque entonces quiere decir que nos vamos a gastar el año y estudiaremos 5 páginas de Capital. Este es un modelo de lectura de cómo deben ir leyendo milímetro a milímetro. O sea, es un modelo de lectura. Pues evidentemente voy a ir más rápido. Pero lo que les estoy diciendo es que allí no hay bagazo. Cualquier línea, cualquier cita a pie de página tiene sentido. Entonces tienen que leer con mucha atención, con mucho cuidado. Bien. Entonces, ¿quién quiere explicar 2 ahora? A ver, Sandra. Pues, según lo que yo entiendo, se trata de pasar una medida a otra. Un ejemplo, si tenemos un kilogramo de carne y la queremos pasar a libras, entonces de eso se trata la conversión. Muy bien, pero no es, el problema no es la conversión, sino que si queremos, entonces, atención, si queremos, en uno, la diversa naturaleza de lo que queremos medir. Entonces, aquí en el ejemplo de Sandra, lo que queremos medir es ¿qué? Peso. Entonces vamos a utilizar medidas de peso, o sea, la naturaleza de lo que queremos medirle a la carne es su peso. Claro, porque también hubiéramos podido hacer la carne como en un chorizo y medir la longitud. Entonces, métame 1 metro de carne. Como va uno y dice, véndame 1 metro de chorizo. Entonces lo que nosotros queremos medir es el peso. Necesitamos, por lo tanto, medidas de peso. Que eso ya nos lo ha dado uno. Ahora, pero para medir pesos no necesariamente tenemos que utilizar gramos, o sea, sistema métrico decimal. Estamos en lo mismo si decimos gramos, o si decimos kilogramos, o si decimos hectogramos, o si decimos decigramos, o si decimos centigramos, estamos en lo mismo. O sea, es la misma convención, es la convención francesa. Porque para medir pesos no es obligatorio utilizar la convención francesa. Podemos utilizar la convención española o inglesa y medir en libras, que esto ya no es sistema métrico. Lo mismo, si nosotros queremos medir distancias, pues necesitaremos medidas de longitud, pero no necesariamente metros, porque podemos medir en pies, podemos medir en yardas, podemos medir en varas, o sea, distintas convenciones humanas. Entonces, la diversidad de medidas responde también a las diversas convenciones humanas. Discutan entre ustedes un momento a ver qué está Pero
por favor no conversen entre ustedes y cada quien póngase a leer esa última parte que acabamos de explicar. Voy a hacer algunas preguntas sobre eso y continúen leyendo. Dice, pero en el tipo de sociedad que nos proponemos analizar, por favor no conversen. Pero en el tipo de sociedad que nos proponemos analizar, o sea, la sociedad capitalista, el valor de uso es el soporte material del valor de cambio y entonces aquí aparece el todo. Valor de cambio. Y entonces entra a hacer un análisis detallado de lo que es el valor de cambio. Entonces la mercancía es en primer lugar un valor de uso. Pero acá tenemos un segundo lugar, que es lo que va a entrar a analizar. O sea, cualquiera. Entonces la riqueza material está constituida por El conjunto de valores suministrados. Sandra Elena Gómez. Y Elizabeth Hildo. Por favor, déjenme correr. Catalina Bello. La riqueza material de una sociedad cualquiera. Está constituida por los valores de uso. Muy bien, por el conjunto de valores de uso, Lisa, y no por el conjunto de valores. Valores de uso. Porque es que mira, acá estamos hablando de valor de uso y acá estamos hablando de valor de cambio. Pero es menester decirlo. Ahora, por ejemplo, de acuerdo a lo que estábamos hablando, esos charcos de petróleo con los cuales se encontró Marco Polo, y para los árabes de esa época, eso no era ningún objeto útil, eso no formaba parte de su riqueza, eso no les servía para nada. Tanto que si hubieran podido, más bien como que habían acabado con eso, que les estorbaba. Lo mismo que sucede aquí actualmente en Colombia. Como la gente no sabe utilizar la maleza, el rastrojo, corta eso y lo bota y no se pone a ver qué cosa importante puede haber allí, en esa maleza y en el rastrojo. Entonces, para que forme parte de la riqueza material, tienen que ser objetos útiles. Entonces, dice que el valor de uso suministra la base para qué disciplina y explicar por parte de ustedes por favor, en qué consiste esa disciplina y cuál es la apariencia que genera, que más utiliza ahí la expresión fictio juris. David Andrés Escobar. David Andrés Escobar. Pasarte a la clase anterior. Entonces aprovecho para decirles lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que por la índole misma de la materia no se debe faltar jamás. Pero si por cualquier motivo tienen que faltar, y lo saben de antemano, díganle a algún compañero, ojalá de los que sientan adelante,
que les tengan una grabadora. Les dan una grabadora, uno les pone de adelante para que les grabe la clase. Luego le dicen al compañero que le preste los apuntes, porque yo hago estas cuestiones en el tablero. Entonces, esa persona que faltó leyendo el capital, oyendo la cinta, viendo los apuntes de un compañero, reconstruye la clase y me la presenta por escrito. Con eso yo les quito la falla, sin necesidad de que me traigan excusa. Pero tiene que ser para la clase siguiente. Es decir, tiene que llenar el vacío. Porque si no, cuando van a la nueva clase, resulta que no se sabe qué tanto hay en la clase anterior y entonces llegan locos cuando les falta la autora de clase. Entonces, por favor, siempre que falte, hágame un trabajo sobre la clase a la cual falta. Y yo con eso le quito la falla, siempre y cuando sea a la clase siguiente. Si no, simplemente queda consolidada. Queda consolidada. La falla no la... Una excusa no quita falla. Queda falla con excusa. Pero no quita la falla. En cambio, el trabajo que ustedes me hagan, ese sí quita la falla. Entonces me hacen el favor, las personas que faltan, que por desgracia les tocó faltar, me hacen un trabajo y yo por eso les quito la falla. Luego entonces, todo el mundo debe, al final del año, realmente, si es un buen estudiante y preocupado, debe estar en 0 fallas. Que faltó una que otra vez, pero hizo el trabajo para borrar esa falla. Eso, repito, no tiene un carácter ni represivo ni de castigo, sino un carácter eminentemente pedagógico, y es que llenen el vacío. De tal manera que entonces cuando hagan ese trabajo, háganlo con toda responsabilidad. Yo no me voy a poner a revisar los trabajos. Hizo el trabajo, usted verá si llenó el vacío o no, yo le quito los fallas. Excepto que el trabajo se vea que está con errores garrafales. Yo medio lo miro ahí. Bien, entonces, pero como tú no lo sabías antes, David Andrés Escobar, puedes traerme el trabajo de la clase del 17 para la próxima clase. Luther Esteve Garatejo. Patricia Hernández Barrera, de la mercancía. Y la palabra no, la palabra, ya está aquí, yo te pregunto. Y la palabra pericial, a tu juicio, ¿de qué se deriva? ¿Qué es eso de pericial? Conocimiento pericial. ¿Qué es eso de Sandra Patricia Castañeda? Paola Rivera. Paula Andrea García. Jorge Andrés Mojica. John Alexander Peñuela. Presente. Todo el mundo mira el capítulo 5, el proceso de trabajo, y me van a decir en qué momento y en qué página está cuando dice que va a pasar a estudiar el proceso de trabajo en las condiciones del capitalismo. Página 136. De leer. Retornemos a nuestro
reflejado en el mercado de mercancías, comprando todos los elementos necesarios para un proceso de trabajo, los elementos materiales o medios de producción y los elementos personales, o sea, la fuerza de trabajo, con la mirada alerta del hombre que... Exactamente. A partir de allí ya comienza a reflexionar en el proceso de trabajo en las condiciones del capitalismo. ¿Tú querías preguntar algo? Así que una cosa que sí es importante en el estudio del trabajo en forma concreta, sería importante el modo político, económico. Se tiene en cuenta la forma social concreta. O sea, si es un modo de producción capitalista o si no lo es. Claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, entonces volvamos nosotros a nuestro primer parágrafo. Entonces no olviden, primer prólogo, segundo prólogo y primer parágrafo del capítulo 5 está como tema de lectura, eso no presenta mayor dificultad. Y las dificultades que presenten, pues ustedes por favor plantear. Una observación, cuando no sepan cómo formular una pregunta, pues leen el texto que no entienden. Entonces cuando ustedes estén leyendo, pues tengan un lápiz y hacen una rayita a la parte que no entienden al leerla. Y la traen aquí, dicen, no entiendo esta parte y la leen. Y entonces eso lo comentamos. O sea, o formulan la pregunta, pero si tienen dificultad en formular la pregunta, entonces por favor leen el texto correspondiente. Cuando estábamos estudiando el objeto útil, el valor de uso, desde el punto de vista cualitativo, ¿qué decíamos? ¿Qué nos dice Martellini?